y vamos a titular el tema de este estudio Los atributos de Dios y la triunidad o el Dios trino, ¿verdad? De antemano comencemos diciendo que esa palabra no está en la Biblia, pero sí la enseñanza. ¿Por qué tengo que decir esto? Porque tal vez nos podríamos encontrar al evangelizar a alguien, a una persona que nos diga, pero es que la palabra Trinidad no está en la Biblia. Bueno, Dios no nos manda a ser contenciosos, vámonos hacia la enseñanza, ¿verdad? El hecho de que la palabra no aparezca no significa que las tres personas que conforman al único Dios verdadero no estén por toda la Biblia. Vamos a comenzar estudiando los atributos de Dios y después vemos el mecanismo de acción del Dios trino, si el Señor nos los permite. Y pueden levantar su manita si tienen alguna pregunta o algún comentario también. Acompáñenme para que estudiemos juntos los atributos. Recordemos que Dios tiene atributos incomunicables que solamente le pertenecen a Él como al único Dios soberano, y tiene atributos comunicables que provee a sus hijos por medio de su Santo Espíritu. No para que nosotros seamos dioses, no nos confundamos, nosotros somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Vamos a Génesis capítulo 21, versículo 33. Y es muy importante que tengan sus Biblias a la mano, amados hermanos. Les ruego encarecidamente que todo lo que veamos lo cotejen con sus Biblias. Génesis capítulo 21, versículo 33. Y vamos a ver este atributo de Dios, único y exclusivo de Él. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Ahí está, ¿verdad? Esa palabra eterno en hebreo es Hashem, eterno. No tiene principio ni fin. Es un atributo exclusivo de Dios. Él tiene el atributo exclusivo de la aseidad. A Él nadie lo hizo, pero Él hace existir todas las cosas. A Él nadie lo creó, pero Él es el autor de toda la creación. Ahora acompáñenme rápidamente, amados hermanos, a Éxodo capítulo 3, versículo 14. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Y este es un versículo clave para poder culminar este estudio del día de hoy, porque vamos a ver a Jesús identificándose con este versículo muchas veces, en reiteradas ocasiones. Esto es muy importante, amados hermanos. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Vamos a Deuteronomio capítulo 22, versículo 40. Y recuerden, este es el atributo de Dios eterno. En Él habita la eternidad. Deuteronomio capítulo 32, versículo 40. Dice así la palabra de Dios. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre, para siempre. Es un Dios eterno, a Él nadie lo hizo jamás. Él hizo todas las cosas e inclusive el tiempo se le sujeta a Dios. Él creó el tiempo. Cuando vemos en Génesis capítulo 1, versículo 1, al Padre en la creación, Él dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas se movían sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz. ¿Qué usó Dios para crear el universo y todas las cosas? Su poderosa palabra. Esa palabra, logos, el verbo de Dios, se manifestó en carne, el Hijo, Jesucristo, en cuanto a su humanidad, pero en cuanto a su divinidad es uno con el Padre. Ahorita lo vamos a ir comprobando poco a poco. Tenemos que aterrizar todo en el Hijo, porque el que no tiene al Hijo no tiene al Padre que lo envió y no recibe el Espíritu Santo en la regeneración al nacer de nuevo. Por eso en Juan 5:22 Jesús dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren igualmente al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Vamos a ver más sobre este atributo de que es un Dios eterno, que no tiene principio y no tiene fin, pero Él pone principio a todo y también Él pone fin a todo. Vamos a Job capítulo 10. Job capítulo 10. Y si pueden, amados hermanos, traten de tomar nota de estas citas bíblicas y ordenarlas
en clasificaciones de los atributos de Dios. Ahorita estamos estudiando el atributo de Dios eterno. Job capítulo 10, versículo 5. ¿Son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos? Obviamente que no, ¿verdad? Ahí mismo, en el libro de Job, vamos al capítulo 36 y vamos a ver qué dice el versículo 26. Job 36, 26. Job 36, 26. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos ni se puede seguir la huella de sus años. Es un Dios eterno, ¿verdad? Ahora miren, vamos a concatenar una profecía mesiánica donde se incluye al Hijo de Dios con este mismo atributo de la eternidad. Esto es impresionante. Vamos a Miqueas capítulo 5. Miqueas capítulo 5. Y vamos a ver el versículo 2. Esta es una profecía mesiánica. Cristo en su primer manifestación en carne cumplió más de 320 profecías mesiánicas. Y esta es una de tantas, pero se le identifica con este atributo del Dios eterno. Muy interesante. Vamos a ver Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahora miren, aquí vamos a concluir con el atributo de la eternidad, pero hay muchísimos pasajes más. Para ver uno más en el Nuevo Testamento, y no solamente ver en el Antiguo Testamento, vamos rápidamente a Efesios capítulo 3, versículo 9. Carta de los Efesios capítulo 3, versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Desde los siglos. Ahí está el atributo del Dios eterno, ¿verdad? También ahí escondido en Efesios 3:9. Vamos a Primera de Timoteo 1:17, uno más, para que tengamos también por lo menos dos del Nuevo Testamento. Primera carta a Timoteo capítulo 1, versículo 17. Y este versículo es muy precioso, por cierto. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y con este precioso versículo concluimos el atributo del Dios eterno. Ahora vamos a ver un segundo atributo de Dios. Ya vimos que Cristo comparte este mismo atributo, ¿verdad? Vamos al atributo de inmutable. Algunas personas creyentes, otros no creyentes, pero que se catalogan a sí mismos como creyentes, eh, pueden pertenecer a diferentes sectas o religiones. Recuerden que Jesucristo no vino a establecer religiones, vino a salvar a los pecadores. Lucas 5:32, no penséis que he venido a salvar a los que se creen buenos, sino a los que saben que son pecadores. Pero algunos, de forma muy sincera, pero equivocada, piensan que el Hijo es inferior al Padre, o que el Espíritu es inferior al Padre. No. O erróneamente algunos piensan por la religión tradicional, porque así fueron enseñados desde pequeños, yo me incluyo entre ellos, así pensaba yo antes de que el Señor me rescatara, que son tres dioses que coexisten igualmente desde la eternidad. No es así. Es un solo Dios, en tres personas, que se manifiesta en tres formas, pero constituyen al único y verdadero Dios. No es un Dios de tres cabezas, ni son tres dioses. Eso es idolatría. Ahora, no hay que discutir con ellos a causa de esto porque primero hay que predicarles el Evangelio. Cuando alguien no tiene el Espíritu Santo, no puede discernir verdaderamente la deidad suprema del gran yo soy. Vean este atributo inmutable. Y vamos a ver una serie de pasajes bíblicos donde dice que es un Dios inmutable, no cambia. De hecho, el libro de Hebreos dice Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Ese versículo es precioso, ¿verdad? Miren, vamos a ver el atributo inmutable y vamos al Pentateuco, a Números capítulo 23, versículo 19. Números capítulo 23, versículo 19. Y dice así la palabra de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará.
Obviamente, si nos hemos topado con algún ateo en nuestra vida como creyentes, un ateo, lastimosamente, algunos de ellos leen la Biblia, pero no la creen. Y ellos te dicen que en Génesis 6 dice que Dios se arrepintió. Te dicen eso como excusa para decir que entonces la Biblia tiene contradicciones. Pero no, la palabra en arameo que se usa en Génesis 6 para decir que Jehová se arrepintió de haber creado al hombre es se entristeció. Y eso es algo que también el Espíritu Santo lo podemos ver en Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esa palabra contristar quiere decir entristecer, no es arrepentir. Dios no es hombre para que se arrepienta. Él ya sabía que el hombre iba a caer. Él vio un tesoro escondido. Por eso Jesús narra la parábola del tesoro escondido en Mateo 13. De hecho, en Éxodo 19:4 y 5 y Malaquías 3:17 dijo y profetizó que Él nos haría su especial tesoro a los que creyéramos en Jesús. Ahora miren, vamos a ver más sobre este atributo de la inmutabilidad de Dios. Él es un Dios inmutable que no cambia. De hecho, vamos a Santiago capítulo 1, versículo 17. Vamos a ver uno del Nuevo Testamento porque ya vimos uno del Viejo Testamento. Y en Santiago capítulo 1, versículo 17 dice: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Es inmutable. Vamos a Malaquías capítulo 3, versículo 6. El último libro del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 3, versículo 6. Y dice la palabra de Dios: Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Vamos a Hechos capítulo 4, versículo 28, y estamos viendo uno del Viejo Testamento y uno del Nuevo Testamento para concatenar el atributo de la inmutabilidad de Dios en ambos testamentos. Y dice Hechos capítulo 4, versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Si ven el contexto un poco ahí, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora miren esto, amados hermanos. Presten muchísima atención, por favor. Como dice el Señor, el que tiene oídos para oír, oiga. Esta parte es elemental porque más adelante la vamos a volver a retomar. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, dice que Jesucristo fue inmolado desde el principio del mundo. Esto es sumamente importante. Vamos rápidamente a Apocalipsis 13, versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos. Obviamente aquí se refiere a la imagen que el falso profeta va a levantar del anticristo, ¿verdad? Pero la parte importante que queremos nosotros resaltar es la B. Miren, no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora, esta palabrita, el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, en el griego es esfaso, que quiere decir herir, inmolar, esfaso. Acuérdense de esto, porque va a tener mucho sentido más tarde si Dios nos los permite. ¿Por qué fue inmolado desde el principio de la fundación del mundo? Ahora acompáñenme simultáneamente, amados hermanos, para concatenar Apocalipsis 13:8 con Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Y vemos el plan inmutable de Dios, porque Dios es inmutable. Y acabamos de ver en Hechos 4:28 cómo se desenlaza todo conforme la palabra de Dios ya había dicho, ¿verdad? Toda la palabra que sale de la boca de Dios tiene un cumplimiento. Vean, Primera de Pedro 1:20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Por eso vemos que en la creación del hombre en el sexto día, en Génesis 1:26 y 27, dice el Señor, nuestro Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y no quiere decir que haya tres dioses ahí. Es un solo Dios en tres personas. El Hijo
ya había salido del Padre, ya había sido inmolado porque su sacrificio en la cruz redimiría nuestras almas de toda nuestra maldad. Ahorita vamos a ver, eso va a tener mucho sentido con versículos que vamos a explorar más adelante. Ahora vean lo que dice, ya vimos primera de Pedro 1:20. Efesios 1:4 dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ahí está hablando del plan redentor del Señor. Ahora, hay un cuadrito que algunos teólogos usan, muy popular, pero que no es bíblico, hay que tener cuidado con eso. ¿En qué sentido no es bíblico? Porque ellos te dicen, el Padre no es el Hijo no es el Padre, y el Espíritu Santo no es el Hijo, y el Espíritu Santo no es el Padre. Lo que ellos tratan de explicar es el rol y el ministerio de cada persona de Dios. Pero es un solo Dios manifestado en tres personas, pero el mismo Dios todopoderoso. No son tres dioses, es un Dios trino. Pero tenemos que tener mucho cuidado que al tratar de explicar que tienen roles y ministerios diferentes, no terminemos separando a uno del otro, porque son inseparables. Siempre han sido uno solo. Ahora, vean lo que dice acá. Vamos a concatenar Apocalipsis 13, versículo 8, la parte B del versículo. ¿No estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo? El Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y ahora sí, segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Ahora, dentro de la inmolación del Hijo de Dios que salió del Padre, con el propósito de ser el sacrificio expiatorio de nuestras almas, con el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario, en segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9, vamos a ver que también el plan redentor está incluido en todo lo que Dios hizo desde un principio. La salvación del ser humano nunca consistió en lo que nosotros haríamos para Dios, sino en lo que Dios haría por nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Vean lo que dice 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Va de nuevo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Quiere decir que este plan redentor ya existía desde antes de Génesis 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, la gracia de Dios ya existía. Esto es sumamente importante de identificar y de creer, porque entonces quiere decir que Dios ya sabía que Satanás lo iba a traicionar, que Satanás iba a reproducir su propio pecado en el hombre y que el hombre le iba a creer más al diablo que a Dios. Dios ya lo sabía todo, por supuesto. De hecho, si examinamos con más profundidad, el Sheol y los abismos fueron creados por Dios antes de la caída del hombre. Esto lo podemos ver en la historia de Lucifer, en Ezequiel 28 e Isaías 14. Los abismos, el Sheol miró a Satanás cuando fue despojado del cielo y Dios entresacó fuego en medio de él. Querubín protector, ¿hasta dónde has caído? Esto es muy importante, amados hermanos. ¿Por qué lo digo? Porque la gracia de Dios ya existía desde antes de los tiempos de los siglos y este es otro atributo de Dios que vamos a ver ahorita. La omnisciencia de Dios. Él ya sabe todo antes de que suceda. Hay atacantes de la Biblia que dicen, es que si Dios todo lo sabe, todo lo puede y no hay nada imposible para Él, ¿por qué creó a Satanás si ya sabía lo que iba a hacer? Bueno, es que Él tiene un plan mejor que el de nosotros. Su voluntad es agradable y perfecta. Vamos a ver un versículo más para ver la inmutabilidad de Dios. Obviamente sabemos que el atributo más importante de Dios es que es 3 veces santo, ¿verdad? Isaías capítulo 6, santo, santo, santo. Sí, es amor, primera de Juan 4:8 dice que es amor, pero es un amor santo, puro y perfecto que no es permisivo con el pecado. Él no da inocente al culpable. El alma que pecar, esa morirá. Nahum 1:3 y Ezequiel 18:4. Pero veamos más sobre el atributo de inmutable. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 12. Hebreos capítulo 1, y con este versículo terminamos con el atributo de la inmutabilidad de Dios. De hecho, este versículo lo esclarece con mucha precisión. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Y si seguimos un poco más adelante, amados hermanos, viene una verdad sumamente preciosa.
Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra? Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo pone que yo diga esto? Porque hay algunas sectas que denigran a Cristo diciendo que es el arcángel Miguel o que es un ser creado. No, Cristo salió directamente de la persona del Padre. A Cristo nadie lo creó, salió del mismo Padre, es la misma esencia y sustancia. De hecho, aquí lo dice, ahorita lo vamos a ver. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Obviamente aquí está hablando de dos cosas inmutables dentro del atributo de la inmutabilidad, el juramento y la promesa, que aparecen más adelante en Hebreos 5 y 6. Y estas dos cosas inmutables del juramento y la promesa las encontramos en el Salmo 110, versículo 1 y 4. Dijo Jehová a Jesús. Acuérdense, ya había salido del Padre desde antes, desde el principio del mundo. Lo vimos en Apocalipsis 13:8 y ahorita lo vamos a aterrizar en donde de una forma más contundente lo dice, para que entendamos que no son tres dioses, es un solo Dios trino. Ahora vean esto, amados hermanos. Aquí dice hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y 980 años antes de que Cristo viniese hecho carne y naciera de una virgen, nacido bajo la ley, decía en el Salmo 110, versículo 1, dijo Jehová a Jesús, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra en lo que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Y en el versículo 4 del Salmo 110 dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden del rey de justicia, de Melquisedec, rey de Salem, ciudad de paz. Melquisedec no es un nombre, es un título que se le da a Jesucristo, porque en su humanidad Él es el sumo sacerdote de nuestras almas. Ahora miren esto. Más adelante en el capítulo 1 de Hebreos, vemos a los ángeles de Dios adorando a Jesús. Y vemos al Padre diciéndole Dios al Hijo. Imagínense que este versículo, este pasaje bíblico se utilizara como algunos malutilizan cuando Jesús dice, el Padre es mayor que yo. O cuando en Juan capítulo 10 Jesús dice, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y algunos usan ese pasaje para denigrar a Jesús y decir que Jesús es un segundo Dios inferior al Padre. Y eso se llama hacer idolatría, porque solamente hay un solo Dios verdadero. Ahora miren, aquí vemos al Padre diciéndole al Hijo Dios. No podremos torcer este versículo de igual forma como lo hacen algunos cuando dicen que el Padre es superior al Hijo y decir que entonces el Hijo es superior al Padre. Encontramos ambos tipos de versículos en la Biblia y no es que estén contradiciéndose entre sí, sino porque es el mismo Dios. El Hijo salió del Padre, es la misma esencia y la misma sustancia. Vean lo que dice el Padre del Hijo en el versículo 8 de Hebreos 1. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. ¡Ah, carambas! ¿Cómo? El Padre le está diciendo Dios al Hijo. Entonces el Hijo es superior al Padre. No, tranquilo, tranquilo. Es el mismo Dios, en tres personas, un solo Dios. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Vean cuántos atributos se destacan aquí de Dios, el de la eternidad, el de la inmutabilidad. Y ahora vean lo que dice más atrasito, ahí mismo en el capítulo 1 de Hebreos. Obviamente vemos a los ángeles adorando a Jesús, ¿verdad? Ahí. Y también en el versículo 3, Hebreos 1, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, recuerden, el Hijo es la misma esencia y la misma sustancia del Padre. ¿Y cómo es esto así? Porque la Biblia lo dice. Juan 17, versículo 27, 28 y 30. No lo busquen, lo vamos a ver más adelante porque esa es la parte, dijéramos, más importante de este estudio. La palabra que se usa salió del Padre es exergomai en griego, que quiere decir literalmente partir. Quiere decir que salió del Padre, no salió de una persona diferente, salió del mismo Dios. Por eso en Juan 16, 27 dice, yo salí del Padre, he salido del Padre y voy al Padre. Y en el versículo 30, ahora creemos que ha salido de Dios, coma. Y Jesús dice, ¿ahora creéis? Entonces en el versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ¿ya vieron? Por medio de sí mismo. Aquí hay unas controversias que entran cuando nosotros hablamos de la Trinidad o del Dios Trino o de que es un solo Dios. Y nos comienzan a decir, entonces si Jesús es Dios, ya saben quiénes hacen esto, ¿verdad? Los testigos sin Jehová. Si Jesús es Dios, ¿por qué le oraba al Padre? Si Jesús es Dios, ¿por qué fue obediente al Padre? Bueno,
Mateo 3:15, no es el tema de hoy, pero por si sale la duda. Juan el Bautista lo ve y en Juan 1:29 dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Jesús va con Juan el Bautista en Mateo 3:15 para ser bautizado, porque él se tenía que consagrar como nuestro sumo sacerdote en las aguas bautismales, así como los hijos de Aarón en Éxodo 29, versículo 4 al 5, se purificaban ceremonialmente con agua para consagrarse en el sacerdocio arónico, pero de un sacerdocio superior, hecho fiador de un mejor pacto, porque no tuvo que pedir por sus pecados, porque él nunca pecó. Él se consagra en las aguas bautismales con Juan el Bautista y éste le dice, tú deberías de bautizarme a mí, porque el Señor ya le había revelado que en medio de ellos estaba uno al que ellos no conocían y que este sería el que bautizaría con el Espíritu y con fuego. Y entonces Juan el Bautista cuando lo ve le dice, tú deberías de bautizarme a mí, pero Jesús le responde, deja así, porque es necesario que cumplamos toda justicia. ¿Qué implicación tiene esta palabra del Señor? Él se identificó condicionalmente con el hombre pecador en un cuerpo humano sin pecado, para posteriormente al resucitar de los muertos identificarnos con él posicionalmente en los lugares celestiales. Efesios 2:6, y juntamente con él lo resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Entonces ahí vemos el mecanismo de acción de uno de los oficios de Cristo como sumo sacerdote. Recordemos que él tiene 3 oficios: rey de reyes, sacerdote y profeta. Ahora, cuando decimos profeta, nos referimos a la profecía de Deuteronomio capítulo 18, donde Jehová le dice a Moisés que levantaría un profeta como él en medio de su pueblo, pero esta vez para salvarlo, no para abrir solamente el mar rojo en dos, sino para abrir el tercer cielo, y las almas purificadas con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ascendieron a las alturas, por la fe y no por las obras, por la gracia inmerecida de Dios a través de Jesucristo. Ahora, regresando aquí a los atributos de Dios, vamos a ver el atributo de la omnisciencia. Este atributo es muy importante porque este es el que nos declara que Dios sabe todas las cosas que han de suceder. Cuando Cristo murió en la cruz, Dios ya sabía todos los pecados que nosotros cometeríamos cuando aún ni siquiera habíamos nacido. Todas las almas de generaciones futuras por las cuales Cristo intercedió en su oración sumo sacerdotal de Juan 17:20. Padre, no solamente te pido por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, todos nosotros, y si el Señor no viene todavía, hasta nuestros hijos que creerán en Jesús están incluidos ahí. Porque Dios es omnisciente, Él todo lo sabe. Vamos a Job, capítulo 26. Libro de Job, capítulo 26. Y vamos a ver el versículo 6 del capítulo 26 de Job. Este es el libro más antiguo de la Biblia, ¿verdad? Algunos estudiosos dicen que tiene casi 4500 años de antigüedad. Vamos a ver qué dice Job capítulo 26, versículo 6. El Sheol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Aquí vemos dos compartimientos distintos en el centro de la tierra. El Sheol es el Hades, que Jesús mismo habla en Lucas 16, y el Abadón es donde Apocalipsis 19 se le dan las llaves a Apolión para abrir el abismo, ¿verdad? El Abadón, que de hecho también se le nombra Abadón. Y ahí están los demonios que salen en formas de langostas demoníacas, ¿verdad? A picar a los inconversos que tienen la marca del 666. Vamos a ver otro versículo más del atributo de la omnisciencia de Dios. Él ya sabe todo, pues. Ahí mismo en el libro de Job vamos a ver el capítulo 34. Job capítulo 34, versículo 21. Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Él todo lo ve, nada se esconde de su presencia. Por eso el rey David decía, ¿de dónde huiré de ti, de tu presencia? Vamos a Salmos capítulo, bueno, ahora sí que todo el capítulo 39 del libro de los Salmos, ¿verdad? Habla mucho de la omnisciencia de Dios. Mi embrión vieron tus ojos. Vamos rápidamente y vamos a nombrar algunos pasajes bíblicos del Salmo 139. Y estamos con este atributo de la omnisciencia de Dios. Versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Ahí sí es el atributo de la omnipresencia, de hecho. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Sheol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar,
Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Vean el 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Ahí vemos el atributo no solamente de la omnisciencia, sino también de la omnipresencia, ¿verdad? Ahora vamos a ver este atributo de la omnisciencia en versículos del Nuevo Testamento. Vamos a Mateo capítulo 12, versículo 25. Mateo capítulo 12, versículo 25. Y recuerden, estamos en la sección de los atributos de Dios. Es muy importante conocer a nuestro gran Dios, cuán grande es Él. En la medida que conocemos cuán grande es Él, nos damos cuenta de qué pequeños somos nosotros y entonces nuestra necesidad de permanecer confiando en Él aumenta mucho, ¿verdad? Aprendemos a confiar más en Dios cuando le conocemos más. Y estudiar los atributos de Dios nos edifica porque entonces el Espíritu Santo, al induir de forma bíblica el conocimiento de quién es Él, ahora sabemos también quiénes somos nosotros al ser puestos en Él, en su Hijo amado, Jesucristo. Vean lo que dice Mateo 12, versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Aquí estaban blasfemando contra Jesús, ¿verdad? Le estaban diciendo que él hacía sus señales en nombre de Belcebú, de Satanás, porque no creían en él. Él les decía claramente que era Dios encarnado, el Hijo de Dios, pero no le creían. Por eso querían apedrearlo. Pero aquí vemos que el atributo de la omnisciencia y el de la omnipresencia, inclusive, ahorita lo vamos a ver, cuando vio a Natanael debajo de la higuera. Y cuando estaba en el huerto de Getsemaní y supo que el príncipe de, ese mundo de este mundo se aproximaba, ¿verdad? Aquí vemos que Jesús, el Hijo de Dios, comparte este atributo incomunicable porque Él salió del Padre, y Juan capítulo 10 dice que el Padre y Él uno son. Siempre vas a encontrar algunas personas que denigran a Cristo y te dicen, es que Jesús no es omnisciente. Es que Jesús, claro que sí. Y si tú ves Marcos 2, no solamente este versículo te dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. ¿Cómo puede saber Jesús los pensamientos de alguien si no fuera Dios? Fíjense bien, un ejercicio rápido, súper rápido. Vayan a Jeremías capítulo 17, versículo 10. Y después de que el Señor dice, perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Dice, yo Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno conforme a sus obras. Vemos a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo identificándose con Jehová de Jeremías 17, versículo 10, en Apocalipsis 2, 23. Y por eso Jesús sabía los pensamientos de ellos, sabía lo que cavilaban sus corazones. No tenía necesidad de que nadie le hablase del hombre, porque él sabía lo que había en el corazón del hombre. Vean lo que dice Apocalipsis 2:23. Esto es impresionante. Jesús está hablando aquí. Por si tenemos la duda, podemos ver a quién le está dando una advertencia, ¿verdad? ¿A qué iglesia? Le está hablando a la iglesia de Tiatira. Y está diciendo el Hijo de Dios. Así que sí está hablando Jesús aquí. Ahora vean lo que dice el versículo 23. Lo que Jesús dice a esta iglesia. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy. Acuérdense de Éxodo 3, yo soy el que soy, ¿se acuerdan? Aquí en el griego es ego eimi. ¿No es el mismo yo soy que usó Juan el Bautista cuando le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? No soy. ¿Quién eres para que demos testimonio a los que nos enviaron? Y Juan el Bautista dice, yo soy una voz que clama en el desierto. Ese yo soy que usa Juan el Bautista en el griego no es ego eimi. Pueden ir a investigar el texto original y se van a dar cuenta que lo que les digo es cierto. Pero cuando Jesús dice yo soy, ese yo soy sí es ego eimi en el griego, que es el mismo yo soy que usa Jehová en Éxodo capítulo 3. Ahora vean esto. Apocalipsis 2:23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente, lo mismo que Jehová en Jeremías 17:10, y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. De hecho, si concatenan este versículo de Apocalipsis 2:23 con Jeremías 17, versículo 10, podemos ver que Jesús es Dios, ¿verdad? Con toda claridad. Es un Dios trino, una triunidad, no tres dioses. Entonces es muy diferente escudriñar la escritura y ver a la luz de la palabra
al verdadero Dios trino y no en ese concepto de la religión tradicional que vendió una imagen de tres dioses. Nosotros no salimos de la Iglesia Católica, salimos de Cristo. Entonces tenemos que ver qué dice la Biblia respecto a eso. Ahora miren, vamos a ver un pasaje más de este atributo de la omnisciencia. Igual aquí en el Nuevo Testamento. Vamos a Juan capítulo 2, versículo 24. Juan capítulo 2, versículo 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. ¿Cómo los conocía a todos? Se refiere a su divinidad, a la divinidad de Cristo, no a su humanidad. Obviamente en su humanidad Jesús no puede estar en todas partes al mismo tiempo, pero en cuanto a su divinidad sí, porque Él y el Padre uno son. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo Dios, es un solo Dios, sin caer en el modalismo de pensar que este único y verdadero Dios no se puede manifestar en sus tres formas, en sus tres personas simultáneamente al mismo tiempo. ¿En qué parte de la Biblia podemos asegurarnos de esto? Si vemos el bautismo de Jesús, vemos al único Dios verdadero siendo bautizado por Juan el Bautista, se abren los cielos y el Padre habla y dice, este es mi Hijo muy amado en quien tengo gran complacencia, y el Espíritu Santo desciende corporalmente en forma de paloma. Ahí tenemos al único Dios verdadero, trino, ¿verdad? Ahí. No son tres dioses, es un solo Dios. Tienen roles distintos, por eso es necesario que se manifestase en tres formas diferentes, en tres personas. Ahora, en Juan capítulo 12, cuando los griegos buscan a Jesús, Jesús dice, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Hablaba de su muerte de cruz y resurrección. Y él le dice al Padre, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve desde antes de que el mundo fuese. Porque él estaba en el seno del Padre, acuérdense, él salió del Padre. Y el Padre abrió los cielos y respondió, lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Entonces ahí podemos ver con toda claridad simultáneamente al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo. Y una más, para que tengamos tres y veamos que no estamos construyendo doctrina de un solo pasaje bíblico. En Mateo capítulo 17 podemos ver el monte de la transfiguración. Recuerden que el Espíritu ya estaba en Jesús. Ahora, algo importante, hermanos, antes de que se me pase. Jesús no es un hombre que comenzó a ser Dios cuando el Espíritu Santo bajó en forma de paloma y posó sobre él. Tengamos cuidado con esa interpretación. Esa es una interpretación helenista, típica interpretación idólatra de un hombre que llega a convertirse en Dios. Es al revés. Es Dios que se convirtió en hombre, no un hombre que llegó a ser Dios. Cuando el Espíritu Santo posa sobre Jesús es porque Él se consagra como nuestro sumo sacerdote y la ley de Jehová dice que tiene que haber por lo menos dos testigos. Y en su ministerio terrenal esos dos testigos estaban presentes todo el tiempo. Por eso Juan capítulo 8 versículo 12 Jesús dice, ego eimi, lo mismo que usa Jehová, yo soy el que soy, cuando le dice a Moisés que vaya con el faraón. Ego eimi, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y entonces los fariseos lo comenzaron a acusar. Tú das testimonio de ti mismo, así que tu testimonio es mentiroso. Y Jesús responde, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque no solo soy yo, sino el Padre que me envió, que da testimonio de mí. Entonces Jesús no comenzó a ser Dios cuando el Espíritu Santo posó sobre él. Él salió del Padre y se manifestó en carne con el poder del Espíritu Santo. No vino el Espíritu Santo para que Jesús empezara a ser Dios. Tengamos cuidado con eso. Todo eso tiene un propósito que va vinculado con el pueblo de Israel en su caminata de 40 días en el desierto que fracasó. Y Jesús cumplió lo que el pueblo de Israel no pudo cumplir, toda la ley. Así como el pueblo de Israel caminó en idolatría 40 días, se convirtieron en 40 años. Eran 40 días nada más, pero debido a su incredulidad se convirtieron en 40 años. Pero Jesús en esos 40 días ayunó y venció a Satanás en el desierto, ¿verdad? No pudo ser tentado, porque Dios no puede ser tentado, ni aún en forma de hombre. Pero Satanás no sabe todas las cosas, como podemos ver. Ahora, vamos a ver aquí en el atributo de la omnisciencia, Romanos 1, versículo 20. Romanos 1, versículo 20. Y ya con este concluimos, junto con uno del Antiguo Testamento, para que también tengamos uno más de la omnisciencia del Antiguo Testamento. Romanos 1, 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, de hecho aquí habla también del atributo del Dios eterno, miren, y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora acompáñenme rápidamente a Isaías capítulo 44.
Y vamos a ver la triunidad aquí escondida, ¿verdad? Acuérdense, no son tres dioses. Y si alguien pelea con ustedes, es que la palabra Trinidad no existe. Lo importante es que expliquemos doctrinalmente cómo es un solo Dios manifestado en tres personas. Si te ofende que le diga yo así, bueno, con tal de que no te haga tropezar, no te lo digo, ¿verdad? Pero cree en Jesús que murió en la cruz por tus pecados. Porque si no, Jesús le dijo a los fariseos, si no creéis que yo soy, ego y mí otra vez, en vuestros pecados moriréis. Vean lo que dice Isaías 44, versículo 6 y 7. Así dice Jehová, Rey de Israel. Ahí está el Padre, ¿verdad? Y su Redentor. Ahí está el Hijo. Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Ahora, amados hermanos, no está diciendo que haya tres dioses este versículo. Sí está separando al Padre del Hijo, pero porque ya fue inmolado desde el principio del mundo, ya había salido del Padre. En eso vamos a aterrizar, acuérdense, lo vimos de forma superficial, Juan 17, 27, 28 y 30. Yo salí del Padre, exerjomai en el griego, del Padre he salido, se manifestó en el mundo en carne, pero es la misma esencia y la misma sustancia del Padre. Por eso Jesús dijo en Juan 14, 9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió, porque ver al Hijo de Dios es equivalente como ver al mismísimo Padre. Aunque el Hijo salió del Padre y el Padre se aceptó a sí mismo, el Hijo al salir del mismo Padre, verlo a Él, es como ver al mismísimo Padre. Por eso estaba profetizado en Isaías 9:6, porque un niño nos es dado, un hijo nos es nacido, y su nombre, y el principado sobre su hombro, y su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí vienen esos 5 atributos de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Obviamente que se está refiriendo a Él, ¿verdad? Está de más explicar que sí se refiere a Él esa profecía. Ahora vamos a ver el siguiente atributo, la omnipresencia de Dios. Él es omnipresente. Hay un versículo de Jeremías, eh, no recuerdo la cita, pero me encanta porque dice, ¿no soy yo Dios Jehová de lejos, pero también de cerca? No recuerdo la cita bíblica, hermanos, pero ese versículo define muy bien la omnipresencia de Dios, cómo Él puede estar en todas partes al mismo tiempo. Ahora, las imágenes que idolatran las religiones son hechas de manos humanas y la gente les hace rezos. Y si le hacen un rezo a una misma imagen, 1,000,000 de prosélitos, esas imágenes, además de que no tienen poder y no son omnipresentes, tampoco pueden escuchar sus rezos. Solo Dios es omnipresente. Recuerden que estos atributos que estamos viendo en este momento son incomunicables. Solo le pertenecen a Dios, no son transferibles, ni aun a nosotros como su iglesia. Hay atributos comunicables, sí. Por ejemplo, somos santos en el santo. Al ser sellado con el Espíritu Santo te conviertes en un santo de Dios, un pecador apartado para Cristo, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver más de eso. Vamos a ver la omnipresencia. Vamos a Job capítulo 23, versículo 9. Job capítulo 23, versículo 9. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Él es omnipresente, puede estar en todos lados al mismo tiempo. 1,000,000 de millones de cristianos pueden estar orando aquí en la tierra y por los méritos de Cristo, el Padre Eterno nos escucha a todos al mismo tiempo, porque Él es omnipresente. Vamos a Proverbios, perdón, capítulo 15, versículo 3. Proverbios, capítulo 15, versículo 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Aquí la palabra malos se refiere a los injustos, a los que no tenían la esperanza en el Salvador prometido del protoevangelio de Génesis 3:15, porque los israelitas ya tenían conocimiento, inclusive antes de ser la nación de Israel, de donde vino la promesa a Abraham, inclusive desde Noé, desde Abel, ya tenían esta promesa de salvación. Acuérdense la promesa del protoevangelio de Génesis 3:15, la sentencia profética de Dios a la serpiente, pondrá enemistad entre la mujer, entre la simiente de la mujer y tu simiente, le dijo al diablo. La simiente de la mujer, o sea, el hijo de una virgen, la descendencia de la promesa de una virgen, Jesucristo, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, que es donde atravesaron los clavos, las manos y los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, vamos a ver Isaías 44, perdón, me confundí, ese es el de la omnisciencia. Vamos a Hechos capítulo 17, Hechos capítulo 17,
versículo 27. Hechos capítulo 17, versículo 27. Aquí está predicando, ¿verdad? El apóstol Pablo en el Areópago a los griegos que eran muy idólatras, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Y ahí vemos cómo les empieza a predicar el Evangelio, ¿verdad? Ahora, hay muchos atributos más de Dios. Él es inescrutable, Él es incomprensible, pero sería demasiado largo para poderlo concluir. Ahora vamos a ver algunos atributos que sí son comunicables. Pero antes de pasar a estos atributos que sí son comunicables a la iglesia, que sí son transferibles cuando eres sellado con el Espíritu Santo, vamos a ver el último atributo incomunicable de Dios, la omnipotencia. Él es omnipotente, Él todo lo puede. Por eso, en el pasaje del joven rico, cuando proclamó su propia bondad y Jesucristo desmanteló su falsa justicia usando 5 mandamientos y al final usó Éxodo 20:17, el de no codiciarás. Una sola cosa te falta, joven rico, vende todo lo que tiene, dalo a los pobres, toma tu cruz y sígueme. Y Cristo le demostró que rompía toda la ley, ¿verdad? Porque su Dios era el dinero. Tenía demasiadas posesiones y se apartó muy triste de ahí. Ahora, busquemos Lucas capítulo 1, versículo 35. Lucas capítulo 1, versículo 35. Y dice así la palabra de Dios. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí vemos, ¿verdad? Vamos a ver otro versículo que habla de la omnipotencia de Dios. Es un Dios que todo lo puede y que Jesús a los discípulos que se acercaron preocupados después de que oyeron lo que le dijo al joven rico, se acerca a Pedro y los demás y le dicen, Señor, ¿quién será salvo? Bien preocupados, pues. Y el Señor le dice, para el hombre esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Cristo vino a redimirnos, a comprarnos con su sangre, porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Es a través de su gracia inmerecida. Ahora vamos a Romanos capítulo 15, versículo 13 y 19. Romanos capítulo 15, versículo 13 y 19. Romanos capítulo 15, versículo 13 y 19. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ahí vemos el poder de la omnipotencia en el Espíritu Santo también, ¿verdad? Ahorita vamos a ver a Dios como creador en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, la Trinidad. Pero vamos a terminar con esto primero. Ahora vamos a ver el versículo 19 de Romanos 15. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Recordemos que el Evangelio es poder de Dios. Entonces el Espíritu Santo hace nacer de nuevo a los incrédulos por medio de la locura de la predicación, de acuerdo a lo que dice Primera de Corintios. Ahora, sobre el atributo de la omnipotencia, es un Dios omnipotente. Vamos a Primera de Juan capítulo 5, versículo 4. Recordemos que ese Dios nuestro omnipotente es el autor del nuevo nacimiento. El que hace nacer de nuevo, lo habíamos dicho, es el Espíritu Santo. Si no naces del Espíritu y del agua, no puedes entrar al reino de Dios, le dijo Jesús a Nicodemo en Juan 3. Entonces, para concluir con este atributo de la omnipotencia, que aunque hay muchísimos versículos más, vamos a ver 2 pasajes nada más para que no nos extendamos demasiado. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Ahí vemos la omnipotencia de Dios trabajar a nuestro favor en la salvación, no solamente en la creación, no solamente en su omnisciencia y en su omnisapiencia, sino también en la salvación que nos ha concedido gratuitamente en Cristo. Ahora, vamos a ver algunos atributos transferibles, comunicables, que recibimos de parte de Dios en el mismo instante de nuestra conversión, nuestra regeneración. Vamos a ver el atributo de la santidad de Dios. Él es santo, 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 pero Él nos hizo santos en su Hijo Jesucristo. Por eso Pablo a la iglesia de Corintios, que es la iglesia más carnal, les dice que son santos. Y uno se preguntaría, ¿por qué le está diciendo santos a esos hermanos tan carnales? Que inclusive había uno ahí que se había robado a la mujer de su padre, en 1 Corintios 5, que andaban en desorden y andaban hablando todos al mismo tiempo en la congregación. ¿Por qué les dice que son santos? Se andan peleando y envidiándose unos entre otros. Unos predican a Cristo por contienda, por vanagloria, por envidia. Lo mismo dice Filipenses, ¿verdad? Pero ahí en 1 Corintios 3 dice que les tiene que hablar como a carnales y no como a espirituales. Porque decían unos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Pero ¿quién fue crucificado por nosotros? Jesús. Pero aún así les llama santos, porque este es un atributo comunicable de Dios hacia los creyentes, su iglesia. ¿Y cómo es esto posible? Al tener el sello de aprobación, que es el Espíritu Santo, este te certifica como un santo de Dios. Así de sencillo. Vamos a Génesis capítulo 35, versículo 2. Génesis capítulo 35, versículo 2. Y vamos a ver este atributo de santo. Obviamente solo Dios es santo, santo, santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso está en Isaías 6, ¿verdad? Vamos a Génesis capítulo 35, versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. ¿Por qué dijo esto? Porque es un Dios santo, 3 veces santo. Vamos a Isaías capítulo 6 ahora sí. Isaías capítulo 6. Y ahí vemos la visión que tuvo el profeta Isaías, ¿verdad? Vean, vamos a leer del versículo 2. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Ahí está, Padre, Hijo y Espíritu, un solo Dios. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Me encanta el versículo 8, ¿verdad? Es muy evangelista. Y después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Vamos a Romanos 5:1. Al ser justificados por la fe en Cristo, recibimos el sello de aprobación de Dios del Espíritu Santo. De acuerdo a lo que también dice Efesios 1, versículo 13 y 14, habiendo creído el Evangelio de nuestra salvación, habéis recibido el Espíritu de la promesa, que son las arras de nuestra herencia hasta la posesión de la redención adquirida. Es una anticipación de esta salvación tan grande, de que ahora el Padre nos ve en su Hijo amado, y como tiene complacencia en su Hijo amado, somos aceptos en Él, santos en Él, justos en el justo, hijos en el Hijo, adoptados en el Hijo de Dios, sellados y bautizados con el bautismo de Jesús, el del Espíritu y de fuego. Ahora vamos a ver aquí qué cita les había dicho, hermanos. Disculpen, se me olvidó la cita que había dicho, aparte de Efesios 1, 13 y 14. Había dicho otra cita, pero lo olvidé. Romanos 5. Ay, gracias, hermana, muy amable, gracias. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya somos declarados justos, santos y sin mancha ante los ojos del Padre por los méritos de Cristo. Ese versículo nos muestra que ahora tenemos la paz con Dios. Y así como Él es santo y Él es incompatible con el pecado, Él tuvo que venir a limpiarnos de nuestra maldad, a circuncidar nuestros corazones con su Santo Espíritu, mediante la muerte y resurrección de su Hijo, para que nosotros ahora tengamos una naturaleza santa compatible con la santidad de Dios, y de esa manera podamos entrar confiadamente al trono de la gracia, al lugar santísimo, ¿verdad? Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 22. Este atributo es comunicable, no en el sentido de que nosotros seamos 3 veces santos, ese solamente es el Señor, sino que somos justos en el justo, justificados en Cristo, pues. Y Colosenses 1:22 nos dice lo siguiente:
Desde el 21 voy a leer para agarrar el contexto. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Obviamente que esto no es por nuestras obras o méritos, sino por la obra salvífica y redentora de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es a través de Él, no a través de nosotros mismos. Es por gracia, no por obras. Ahora vamos a ver otro atributo. Bueno, aquí vimos la santidad y la justicia, justos en el justo, santos en el santo. Vamos a ver otro atributo más de la santidad de Dios en Hechos capítulo 3, versículo 14. Hechos capítulo 3, versículo 14. Dice así la palabra de Dios. Mas vosotros negasteis al santo y justo y pedisteis que se os diese un homicida. ¿Se acuerdan, no? De Barrabás. Ese Barrabás es la representación de nosotros, el justo que murió por los injustos. Cristo ocupó nuestro lugar en la cruz para que nuestras almas no ocupen una eternidad en el infierno. Ahora miren, vamos a otro atributo comunicable de Dios. El conocimiento, la sabiduría y el poder, pero no en la forma de la omnipotencia que todo lo puede, sino en la potencia de su gloria con el Espíritu de Dios, para toda paciencia y longanimidad. Vamos a la carta de Colosenses. Vamos a la carta a los Colosenses y vamos a ver un poco sobre este atributo comunicable que es proveído por el Espíritu Santo de Dios. Por eso cada uno tiene un rol definido, tiene un ministerio. Cuando Cristo estaba en la tierra reconciliándonos, Dios estaba en Cristo reconciliándonos consigo mismo, 2 Corintios 5. Al ascender al cielo y enviar el Espíritu Santo, ahora el Espíritu Santo hace visible al invisible que está a la diestra del Padre. Ahora, recuerden esto, en Apocalipsis 13:8 vimos que Él fue inmolado desde el principio del mundo, salió del Padre. Vamos a retomar eso, pero es muy importante volverlo a recordar, porque cuando vemos al Cordero a la diestra del Padre no significa que sean dos dioses, ni que el Hijo sea inferior al Padre. Acuérdense de eso, porque lo vamos a ver ahorita. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Así oraba Pablo por los hermanos de Colosas, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahí vemos la sabiduría, el conocimiento. Ahora vamos a ver el poder. No es poder de crear cosas como Dios, eso es exclusivo de Dios, eso es incomunicable. Se refiere al poder de reflejar la vida de Cristo cuando caminamos por fe. Vean lo que dice el versículo 11. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. La palabra longanimidad quiere decir la capacidad que el Espíritu Santo te da de perseverar frente a las pruebas que vayas atravesando. En medio de las pruebas tú puedes sentir gozo porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza, Nehemías 8:10. Ahora, no vamos a ahondar mucho en estos atributos comunicables porque la parte que más nos interesa es ver el mecanismo de acción del Dios Trino. Hasta esta parte vamos a dejarlo de los atributos, pero otros atributos comunicables son la misericordia, la bondad, el amor. Y lo vemos en el poder del Espíritu Santo cuando reproduce la vida de Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Cuando caminamos por fe, nos consideramos muertos al poder del pecado y a la ley mediante el cuerpo de Cristo, porque el viejo hombre ya fue crucificado juntamente con él y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces puedo degustar las delicias de su gracia y experimentar esos atributos comunicables que el Espíritu Santo transfiere a través de mi posición en Cristo perfecta, para que en mi condición imperfecta camine centrado en Él. En Gálatas 5:22 vienen 9 características comunicables que pertenecen al fruto del Espíritu de Dios en singular. No son frutos en plural, es fruto en singular. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, bondad, paciencia, fe, benignidad, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Entonces ahí vemos la misericordia, la bondad, el amor son comunicables, ¿verdad? La naturaleza nueva que Cristo nos ha concedido al sellarnos con su Santo Espíritu nos permite ser receptores de su inmerecida gracia para que ciertos atributos que Él tiene que sí son comunicables de la vida que Él tuvo en su ministerio terrenal se reproduzcan en nuestros cuerpos mortales. Por eso 2 Corintios 4:10 dice, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ahora sí, vamos a ver el mecanismo de acción del Dios Trino o de la triunidad. Primera de Corintios capítulo 15, versículo
26 al 30. Y este es uno de los versículos de más difícil interpretación de la Biblia, pero como la Biblia no se entiende con raciocinio humano, tenemos al Espíritu Santo para que nos abra el entendimiento, ¿verdad? Para que alumbre los ojos de nuestro entendimiento y nos revele el mecanismo de acción del Dios Trino. Vean lo que dice. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Esta es una profecía que ya estaba en Isaías 25:8. Y aquí va de la mano con el arrebatamiento y el cuerpo glorificado, cuando Cristo venga por su iglesia, ¿verdad? Primera de Corintios 15:51, más adelante vuelve a aparecer esto. Versículo 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y hay que prestar mucha atención a quién se está refiriendo. ¿Quién sujetó todas las cosas y debajo de los pies de quién? Acuérdense lo que vimos en el Salmo 110, versículo 1. Dijo Jehová a Jesús, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces aquí vemos al mecanismo de acción del Dios Trino, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Permítanme parafrasear este versículo, pero ustedes confíen solamente en el texto, no en lo que yo les diga, porque todas las cosas el Padre las sujetó al Hijo, debajo de los pies de Jesús. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas al Hijo, claramente el Padre se exceptúa. Parafraseando este versículo, claramente se exceptúa aquel que sujetó al Hijo todas las cosas, o sea, el Padre. Ahora, ¿esto quiere decir que son dos dioses? Para nada. ¿Quiere decir que son dos deidades o tres deidades? Por supuesto que no, en ninguna manera. Entonces, ahorita vamos a ver esa palabra, exergomai, partir, cómo Jesús salió del Padre, de la persona del Padre. Vamos para allá, pero sigamos indagando sobre el mecanismo de acción del Dios Trino. Recuerden, el Padre tenía que recibir el sacrificio de justicia del Hijo, y por eso Él se tiene que exceptuar a Él mismo y tiene que sacar de su propia persona divina a Jesús, que es su misma esencia y su misma sustancia. Él sigue sosteniendo todas las cosas de su creación, pero las sujeta a Él mismo en la forma del Hijo, porque el Hijo salió del Padre. Por eso tenemos ahí dos personas. El Hijo sale del Padre y el Padre le pone todas las cosas debajo de los pies del Hijo. ¿Por qué las tiene que poner debajo de los pies del Hijo? Porque Él se identificó, abandonando su posición de gloria, su corona celestial, para hacerse hombre y ponerse una corona de espinas por amor a nosotros. Y mediante su identificación, Dios encarnado, Él identifica a los pecadores, porque el pecado entró en el huerto del Edén por un cuerpo humano, Adán, en un cuerpo humano de carne y sangre. Entonces también el Hijo tenía que participar de lo mismo para librar a los que por temor a la muerte estábamos cautivos. ¿Y en dónde dice en la Biblia estas cosas? Acompáñenme rápidamente a Hebreos capítulo 2, versículo 13 y 14. Hebreos capítulo 2, versículo 13 y 14. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, el Hijo también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a los que por temor a la muerte estaban cautivos. Ahí vemos la identificación, por eso dice que el autor de nuestra salvación fue perfeccionado a través de las aflicciones. Jesús nunca pecó, pero en cuanto a su humanidad, él mismo se limitó al introducirse hecho carne a este mundo. Y Jesús se cansó en Juan 4, porque su humanidad estaba limitada, mas no su divinidad. Jesús se cansó en Juan 4 con la mujer samaritana y se sentó en el pozo de Jacob. Jesús lloró en Juan 11 y se conmovió al ver la pérdida de Marta y María, porque su amigo Lázaro llevaba 4 días muerto. Jesús tuvo hambre en el desierto. Vemos muchas maneras en la que Jesús se identifica con nosotros y por eso Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús nunca pecó. Alguien que les diga que Jesús pecó no es su amigo, eso es mentira. Una vez me dijo una persona, es que Jesús volcó las mesas de los cambistas, se enojó, eso es pecado. No, él cumplió una profecía donde decía el celo de tu casa me consume y además la ira de Dios es santa, justa y perfecta. Nuestra ira es pecado, pero la ira de Dios no es pecado, porque Él es Dios, Él es justo y perfecto. Él es incuestionable, pues, inescrutable, uno de los atributos de Dios, de hecho. Ahora miren, el versículo 28 dice lo siguiente, de Juan, primera de Corintios 15, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, habla del Hijo. Entonces, también el Hijo mismo se sujetará al, aquí habla del Padre,
El Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él, al Hijo otra vez, todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Parece un trabalenguas, pero no lo es. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Y luego viene una especie de sarcasmo de parte del apóstol Pablo. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Si no creyeran que iban a resucitar de los muertos, ¿para qué exponían su vida por el Evangelio? Pues porque el mismo Espíritu Santo los estimulaba, así como nos estimula ahora en esta era de la iglesia, y sabemos que tenemos vida eterna en Cristo Jesús, que si estamos ausentes al cuerpo, estaremos presentes al Señor, y en la venida de Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero ahora, todo tiene que ser puesto debajo de sus pies. ¿De quién? Del Hijo. Vamos a ver, antes de concatenar el mecanismo de acción del Dios Trino, y cómo la muerte del Hijo de Dios tuvo que suceder para que ustedes y yo fuéramos perdonados. El Padre recibió la muerte de su propio Hijo para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Entonces por eso también el Padre se exceptúa a sí mismo, porque Jesucristo, después de resucitar al tercer día y ascender al cielo, se presenta en el tabernáculo celestial, el verdadero, en el tercer cielo, porque el templo de los judíos era un tabernáculo, una sombra, una figura del verdadero. Jesucristo se presentó en la misma eternidad, en donde está el verdadero tabernáculo, en donde nos hizo justos para siempre, por medio de la fe y no por nuestras obras. El Espíritu Santo es quien produce el arrepentimiento, de acuerdo a lo que dice Juan 16:8. El Espíritu los convencerá de pecado, justicia y juicio. Y entonces vemos que muchos de los atributos de Dios, del Padre, son reflejados en el Hijo, porque Él y el Padre uno son. Por eso vemos a Jesús omnisciente, omnipresente. Vio a Natanael debajo de la higuera. Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Vámonos, porque ahora viene el príncipe de este mundo y él no tiene parte conmigo en el huerto de Getsemaní. En Marcos 2 veía lo que cavilaban sus corazones. ¿Qué es más fácil decirle a este? Decirle, hijo, tus pecados te son perdonados, o toma tu lecho y levántate, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados. Ahí vemos que con toda claridad les está diciendo que es Dios encarnado, el Hijo de Dios, Jesucristo. Jesucristo se manifestó en carne. Ahora, esta doctrina es sumamente importante y es esencial. Está dentro de las 7 doctrinas esenciales de la unidad y el vínculo de la paz que están en Efesios 4, versículo 6. Un solo Dios. Es un solo Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero va de nuevo, no son 3 dioses. ¿Por qué lo digo tanto y tanto? Porque hoy en día han salido demasiadas corrientes que tienen otros pensamientos diferentes y podríamos llegar a confundirnos si no permanecemos arraigados y sobreedificados en Cristo, en su palabra, en lo que Él dice. Ahora miren, vamos a ver Génesis 1, versículo 1, y vamos a ver al Padre como creador, al Hijo como creador y al Espíritu Santo como creador. Así que cuando alguien les diga el Espíritu Santo no es Dios, es una fuerza activa, eso es una herejía. El Espíritu Santo sí es Dios, el Hijo sí es Dios, el Padre sí es Dios, es un solo Dios. Ahora miren, vamos a Génesis 1:1 y vemos al Padre creando, ¿verdad? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ese todos no lo sabemos. Pero, ¿qué tal este versículo donde probamos bíblicamente que el Espíritu Santo crea cosas? Y solo Dios puede crear cosas. Si el Espíritu Santo fuera una fuerza activa, pues tampoco se entristecería. Y Efesios 4:30 dice que no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver qué dice el Salmo 104, versículo 30. Salmo 104, versículo 30. Y vamos a ver al Espíritu Santo creando cosas. No es una fuerza activa, es Dios mismo. Salmo 104, versículo 30. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre, alégrese Jehová en sus obras. Precioso esto, pues. Ahí vemos al Espíritu Santo creando, ¿verdad? Como creador. Ya vimos al Padre como creador, ya vimos al Espíritu Santo como creador. Ahora vamos a ver a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo como creador. Vamos a ver al Hijo como creador. Juan capítulo 1. Y obviamente que los versículos muy populares los estamos exceptuando en este estudio porque damos por entendido, por asentado que ya la mayoría se identifica con ellos, ¿verdad? Como en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero vamos a ver aquí al Hijo como creador. Voy a empezar a leer desde el versículo 3. Y está hablando del Hijo. Este era en el principio con Dios, versículo 2. Ahora presten mucha atención en el 3. Y lo estamos concatenando con Salmo 104:30, el Espíritu Santo creando, el Padre en Génesis 1:1 creando, y ahora el Hijo creando.
Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por Jesús. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El Verbo de Dios, el fiel y verdadero, que con justicia juzga y pelea, dice Apocalipsis 21, ¿verdad? Ese verbo, logos, salió del Padre y se manifestó en carne. Vean lo que dice el versículo 14. El 10, perdón. Este versículo está impresionante, el 10. Muchos lo hemos leído cientos de veces el Evangelio de Juan, pero nunca nos hemos parado en este versículo a meditar. Juan 1:10. En el mundo estaba, y el mundo por Jesús fue hecho, pero el mundo no le conoció. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahora veamos el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora miremos, amados hermanos, el que tiene al Hijo tiene al Padre que le envió, y recibe el Espíritu Santo en el nuevo nacimiento, que lo confirma como un auténtico Hijo de Dios, no engendrado por voluntad de carne, ni voluntad de sangre, ni voluntad de varón, sino voluntad de Dios, de acuerdo a lo que dice Juan 1:13. Pero conocer de forma inductiva que Jesús es Dios mismo, nos va a revelar progresivamente al Padre y nos va a revelar progresivamente los tesoros de su gracia escondidos que el Espíritu Santo nos ha proveído gratuitamente. Es sumamente importante. Ahora miren, vamos a ver versículos donde nos dice con toda claridad que Jesucristo es Dios, no un Dios más chiquito, es Dios. Un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios trino, ¿verdad? Vamos a Isaías 43. En la medida que conozcamos que Jesús es Dios, amados hermanos, y presten mucha atención, más rápido el Espíritu Santo nos va a dar discernimiento de las profecías del Viejo y Nuevo Testamento, porque en muchas profecías cumplidas y por cumplirse, Jesús se identificó con Jehová, el Padre, y el Padre se refirió a sí mismo como el Hijo en el Nuevo. Dos ejemplos rápidos. En Ezequiel 34, Jehová empieza a hablar, diciendo, yo mismo, dice Jehová, yo Jehová iré a buscar mis ovejas, y vendaré a la perniquebrada, y sanaré a la herida, y la salvaré de las manos de los pastores malvados. Y Jesús dice en Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las podrá arrebatar de mi mano. El Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las podrá arrebatar de la mano de mi Padre. Pero ¿qué creen? El Padre y yo, uno somos. El Padre y yo, uno somos. Ahorita vamos a ver cómo es eso en la Biblia, porque humanamente nunca podríamos entenderlo, es un misterio. Lo dice la Biblia, que es un misterio, pero que al mismo tiempo es indiscutible. ¿En dónde lo dice Primera de Timoteo 3:16? Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Es un misterio, pero es indiscutible. Así que si no entendemos por qué Jesús es Dios, no hay que discutirlo, porque dice que es indiscutible. Ahora, la mayoría de las religiones ataca la deidad de Cristo. Por eso no creen en el Evangelio y por eso hay que predicarles el Evangelio. Vamos a ver Isaías 40, capítulo 3, y lo vamos a concatenar con Mateo 3:3. Isaías 40, versículo 3. Busquemos en nuestras Biblias Isaías 40, versículo 3, y lo vamos a concatenar con Mateo 3:3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Cómo es eso? Estas palabras las dijo Juan el Bautista, ahorita lo vamos a ver. Pero aquí en el Viejo Testamento dice, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Dice a nuestro Dios. Y este versículo se escribió 750 años aproximadamente antes de que Cristo viniera en su primera venida en carne. Vamos a Mateo capítulo 3, versículo 3. Entonces, pues ¿quién es este Dios del que se habla, que se le prepara una calzada? Pues el único Dios que existe. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¡Wow! Ahí claramente nos está diciendo, ¿verdad?
es el Rey de Gloria. De hecho, si ustedes ven la profecía que está en el Salmo 24, de Jehová es la tierra y la plenitud, el mundo y los que en él se encuentran. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Dios y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Porque tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob, Shelah. Medita en esto y alaba a Dios. Alzado puertas vuestras cabezas, las puertas del Hades. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, dijo Jesús en Mateo 16. Él bajó a las partes más profundas de la tierra, al mismísimo infierno, y se llevó al seno de Abraham, y proclamó su victoria sobre los espíritus encarcelados que fueron encerrados en espíritus, en prisiones de oscuridad, tártaros en el griego, 2 de Pedro 2:4. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, cuando ascendió al cielo. Las puertas del tercer cielo, el monte del testimonio. Y alzaos vosotras puertas eternas en la eternidad. Y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jesucristo, el fuerte y valiente. Jesucristo, el poderoso en batalla. Esa es una profecía mesiánica, pero está muy bien escondida. Ahora, ahí en el Salmo 24 vemos a este Rey de Gloria con toda claridad. Acompáñenme rápidamente, amados hermanos, a Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 8. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 8. Y vamos a ver este Rey de Gloria del Salmo 24. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habían crucificado al Señor de Gloria. Ahí está el Rey de Gloria del Salmo 24, ¿verdad? Y esto se profetizó 750 años antes de que se cumpliese. Ahora, en Colosenses 2, versículo 9 y 10, dice que en Jesucristo habita toda la plenitud de la divinidad, que en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Ahora, pueden investigar esa palabra en el griego original. ¿Qué significa plenitud? Y plenitud es todo, toda la plenitud del Padre y toda la plenitud del Espíritu Santo. No una partecita. Todo es todo, toda la plenitud. No es un Dios más chiquito, dice toda la plenitud de la deidad. ¿Quién conforma la deidad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces todo es todo, no una parte. En Él estamos completos. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2, versículo 9 y 10. Vamos a ver el Salmo 97, versículo 9. Salmo 97, y estamos concatenando el Viejo Testamento con el Nuevo para ver de forma inductiva que Jesús es Dios. Salmo capítulo 97, versículo 9. Y ténganme un poquito de paciencia. Esto es sumamente difícil de entender y aún más difícil de explicar, como dice el Espíritu Santo, a quien haya usado de escritor en la carta a los Hebreos en el capítulo 5, cuando les empieza a hablar de Melquisedec y les empieza a decir que era Jesús y no lo entendían, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo nos da discernimiento de estas cosas, pero poco a poco, no hay que desesperarse. Vean lo que dice el Salmo 97, 9. Porque tú, Jehová, eres excelso sobre la tierra, sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Ahora vamos a ver Juan capítulo 3, versículo 31. Juan capítulo 3, versículo 31. Vean lo que dice. Prestemos atención, hermanos. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Recordemos cómo el Señor le dijo a los fariseos: yo soy de arriba, vosotros sois de abajo. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora vamos a ver unos de mis pasajes favoritos. Hace rato, cuando estábamos viendo los atributos incomunicables de Dios, vimos Isaías 44. Vamos nuevamente a Isaías 44 y ahí vemos al Dios Trino, ¿verdad? Isaías 44, versículo 6. Isaías 44, versículo 6. Así dice la palabra de Dios.
Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y fuera de mí no hay Dios. Y en muchas partes de las Escrituras dice que no hay otro Dios además de Jehová, y dice que Él es la única roca de salvación. ¿Y quién es la roca espiritual? De acuerdo a lo que dice 1 Corintios 10, el apóstol Pablo dice que Cristo es la roca espiritual, ¿verdad? Ahora, acompáñenme a Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, y vamos a concatenar Isaías 44, 6 con Apocalipsis 1, 8. Y aquí muchos incrédulos que no quieren creer que Jesús es Dios, dicen que no está hablando el Hijo, que está hablando el Padre. Y cuando te dicen esto no es porque crean que Jesús es Dios, ¿eh? No te vayas a confundir. Lo dicen porque denigran a Cristo, unos diciendo que es un Dios inferior y otros diciendo que es el arcángel Miguel. Cuando ya comprobamos bíblicamente en Hebreos 1 que a ninguno de los ángeles les dijo: mi hijo eres tú, hoy te he engendrado. Y cuando dice engendrado, hermanos, por si sale la duda, en Salmo 40, versículos 7 y 8, estaba profetizado, escrito en el rollo de Jesús, que se le prepararía cuerpo. Y eso lo vemos en Hebreos 10, versículo 4 en adelante, como estaba escrito en el rollo de mí: holocaustos, sacrificios no quisiste, más me preparaste cuerpo. Y Zacarías 3:9 dice que grabó su propia escultura a Jehová con 7 ojos, que es el Espíritu Santo, y quitó el pecado del mundo en un día. Zacarías 3:9 se está refiriendo a la encarnación del Hijo. Ahora, vean lo que dice Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega. Jesús dijo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Estas palabras en griego de Apocalipsis 1:8 revelan el nombre verdadero de Dios en el Antiguo Testamento, que es tan santo que los judíos más celosos no permitían que se diera a conocer. El que es y que era y el que ha de venir, Yud-Hei, Bab-Hei, en hebreo, el nombre de Dios, Yahvé, Jehová. ¿Cómo sabemos que sí es Jesús quien está hablando aquí? Ya vimos que en Isaías 44, 6 dice que Él es el primero y el último. Vean el versículo 11, amados hermanos. Bueno, desde el 10 para ver lo que vio Juan, el apóstol Juan, el discípulo del amor. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. O sea que el día del Señor no se refiere a un domingo, sino al arrebatamiento. Que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. A ver, ahí el apóstol Juan se volteó para ver quién estaba hablando con él. Ya vimos que dijo que es el alfa, la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, y que tiene un mensaje para las 7 iglesias. Ahora vamos a ver la identidad del que está hablando, para que no tengamos la menor duda de que es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vean versículo 18. Bueno, desde el 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí. Lo mismo pasó con el profeta Daniel en una teofanía o cristofanía, donde Cristo se le aparece a darle la profecía de las 70 semanas del libro de Daniel, envía al ángel Gabriel y luego al arcángel Miguel, y luego él directamente se aparece y toca al profeta Daniel, y es restaurado porque también se desmayó. Y lo mismo pasa aquí con el apóstol Juan. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Ah, entonces sí es Jesús. Claro que sí, es Jesús. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Con toda claridad ahí vemos quién está hablando. Ahora miren, este pasaje está muy bien encriptado, pero es sumamente precioso y no te queda la menor duda de que Jesús es Dios. Obviamente todo creyente nacido de nuevo lo sabe, ¿verdad? Aunque no sepan qué versículos está, el Espíritu Santo le muestra que Jesús es Dios. Pero vean aquí, Apocalipsis 22, versículo 6. Apocalipsis 22, versículo 6. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas. ¿Quién es el Señor y quién es el Dios de los espíritus de los profetas? A ver, ¿quién es? ¿Quién es? Esto se lo preguntas a un testigo de Jehová y te dice: pues es Jehová. Correcto, muy bien. El Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel. ¿Qué envió Jehová? Su ángel, ¿verdad? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ah, bueno. Aquí vemos a el Dios de los espíritus de los profetas y Señor
a Jehová de los ejércitos celestiales enviar un ángel. Vamos a ver el versículo 16. Y es exactamente lo mismo, pero nos revela el nombre, ¿verdad? El que tiene al Hijo tiene al Padre que le envió. Recordemos, para que todos honren al Hijo igualmente como honran al Padre. El que no honra al Padre, al Hijo, perdón, no honra al Padre que lo envió. Juan capítulo 5, versículo 22. Vean el versículo 16 de Apocalipsis 22. Yo, Jesús, he enviado mi ángel. Pero ¿cómo? En el versículo 6 dice que el Dios de los espíritus de los profetas, el Señor, envió su ángel. Y entonces aquí en el 16 dice que Jesús ha enviado su ángel en tiempo pasado. Yo, Jesús, he enviado mi ángel. Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es Dios. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Si vamos rápidamente a Lucas 20:42, Jesús les dice, ¿de quién decís que es hijo el Cristo? ¿De David? ¿Cómo pues David le llama Señor si es pues su hijo? Y volvemos a uno de los versículos angulares de este estudio. Dijo Jehová a Jesús, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra en lo que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmos 110, versículo 1. Por eso es que él está en esa forma sumo sacerdotal como el cordero, pero regresará como el león de la tribu de Judá. Ahora, hay muchísimos pasajes más, amados hermanos. En el Antiguo Testamento, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, su Santo Espíritu, me ha mostrado más de 58 versículos en el Antiguo Testamento que prueban que Jesús es Dios. Porque cuando te encuentras con alguien que ataca la deidad de Cristo, lo que primero te dicen, pero muéstramelo con el Viejo Testamento, porque le huyen al Nuevo, porque hay versículos tan claros y evidentes en el Nuevo. Por citar algunos, en 2 de Pedro, capítulo 1, el apóstol Pedro llama a Jesús nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En Tito capítulo 2, versículo 13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y en Romanos 9, 5, dice, de los cuales procede de los patriarcas, que mediante la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Entonces son textos muy evidentes, pero en el Antiguo Testamento puedes concatenar con el Nuevo y comprobar a la luz de la palabra de Dios la deidad de Cristo. Ahora, vamos a aterrizar para terminar con el mecanismo de acción del Dios Trino, y siempre dejamos la parte mejor al final, porque sabemos que muchos se desesperan y se salen, y estas cosas son muy importantes, pero realmente el Espíritu Santo nos tiene que atraer y mantenernos cautivados por conocer estas verdades. Estas verdades no son cosas nuevas, están en la Biblia, siempre han estado en la Biblia. Acompáñenme a Juan capítulo 16 y vamos a comprobar la palabra exergomai, que es partir, donde el Hijo de Dios salió de la misma persona del Padre. Así que en la eternidad no eran tres dioses, siempre ha sido un solo Dios, pero el Hijo salió del Padre porque fue inmolado, de acuerdo a lo que vimos en Apocalipsis 13:8, desde el principio del mundo. El Cordero fue inmolado desde el principio del mundo, Apocalipsis 13:8. Y vimos en 2 de Timoteo 1:9 que la gracia de Dios ya existía desde antes de los tiempos de los siglos. Ahora, ¿cómo es que lo hizo Dios? Esto es un misterio, sin embargo, su palabra sí nos lo enseña, sí nos dice cómo lo hizo. Si Jesús no hubiera salido del Padre, entonces ¿de dónde salió? Ahí nos metemos en un problemón y empezamos a cometer idolatría sin darnos cuenta, porque es un solo Dios, en tres personas. Tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, ¿verdad? Primera de Juan 5:7. Vean lo que dice Juan 16, versículos 27, 28 y 30. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Jesús dice, habéis creído que yo salí de Dios. Esta palabra en el griego original es exergomai, que quiere decir, traducido al español, partir. Literalmente Jesús salió de la persona del Padre. Por decirlo así, Jesucristo es la diestra de Jehová. Tu diestra es todo poder, decían los israelitas cuando pasaron por el Mar Rojo, ¿verdad? Ahora, Jesús venció a la muerte al tercer día. La diestra de Jehová es todo poder. Independientemente de eso, podemos ver en Zacarías 3:2 que Jehová tiene una plática con Satanás y Jehová mismo le dice a Satanás, Jehová te reprenda. Ahí vemos al Padre y vemos al Hijo, pero es el mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero recuerden que fue inmolado desde el principio del mundo, es decir, salió del Padre. Vean lo que dice Juan 16, versículo 27. Pues el Padre mismo os ama,
Porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí, esa palabra recordemos, yo salí, exergomai, partir, yo salí de Dios. Versículo 28, salí del Padre, exergomai, partir, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. 3 veces aparece la palabra exergomai del griego en Juan 16. Vamos a ver la tercera en el versículo 30. Y juntamente con esto el atributo de la omnisciencia y la omnisapiencia de Dios, ¿verdad? En el Hijo, en Cristo. Versículo 30. Ahora entendemos que sabes todas las cosas. Pues el único que sabe todas las cosas es Dios, porque Jesús es Dios. Y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido, exergomai, partir. Por esto creemos que has salido de Dios. Versículo 31, Jesús les respondió, ¿ahora creéis? Esto es impresionante, amados hermanos, es sumamente precioso. Imagínense, Jesús es Dios, ¿y cómo se pudo fijar en alguien tan miserable como yo para venir a salvarlo? Eso hace que nuestro amor hacia Él crezca abundantemente. El amor de Él hacia nosotros ya no puede crecer porque Él ya nos amó todo, ¿verdad? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero vamos a ver lo siguiente. No estamos construyendo doctrina de un solo versículo. Miren, amados hermanos, ¿existen otras partes donde dice Jesús mismo en los evangelios que Él salió del Padre? Claro que sí. De hecho, en otros evangelios también aparece, pero cito el Evangelio de Juan porque el propósito principal del Evangelio de Juan, que es el último de los 4 evangelios que se escribieron y que tiene un 92% de exclusividad contra los otros 3 evangelios, esto quiere decir que el 92% del contenido del Evangelio de Juan no aparece en Lucas, Marcos ni Mateo. Y el propósito principal es saber que creamos en el Hijo de Dios para que tengamos vida eterna en su nombre. Ese es, dijéramos, la base principal en el capítulo 20. Y otro propósito principal es destacar la divinidad de Cristo, que Jesús es Dios. Pero para que veamos que no estamos construyendo doctrina de 3 versículos del capítulo 16, vamos atrás al capítulo 8, versículo 42. Vean esto, amados hermanos. Esto es impresionante porque siempre ha estado en nuestras Biblias, pero es necesario escudriñar las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna. Ellas dan testimonio de Jesús. Esto dijo Jesús en Juan 5:39. Vean lo que dice Juan 8:42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Nuevamente, exergomai en griego, partir. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo. ¿Ya vieron? Entonces el Padre se exceptúa a sí mismo y el Hijo sale del seno del Padre, del mismo Padre, y se manifiesta en carne. Pero el Padre se exceptúa en el tercer cielo y recibe la muerte de su Hijo como el pago total de nuestros pecados. Pero al ser el Hijo la misma sustancia y esencia del Padre que se presentó como ser humano entre nosotros, verlo a Él es como ver al Padre. Por eso Juan 14:9 dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre que me vio. Y por eso Juan 12:45 dice, el que me ve, ve al que me envió. Porque Él salió del Padre. Acompáñenme allá atrás en el capítulo 7, versículo 29. Y vamos a ver una palabra muy similar, que quiere decir terrenal, o sea que Dios se manifestó en carne, en el plano terrenal. Jesús abandonó el plano celestial y se humilló a sí mismo en forma de hombre. De hecho, eso nos dice Filipenses 2:5, el cual siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, hecho semejante a los hombres, tomando forma de siervo, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero vean aquí lo que dice Juan 7:29. Pero yo le conozco, dice Jesús, porque de Él procedo, y Él me envió. Va de nuevo, porque de Él procedo, y Él me envió. Ahora podemos concatenar esto para finalizar con Apocalipsis 13:8, donde dice que el Cordero de Dios fue inmolado desde el principio de la creación. Es decir, que fue partido, fue sacado del Padre, salió del Padre, yo de Dios he salido, para que en el tiempo del cumplimiento se manifestase en carne y fuera el sacrificio por nuestros pecados, fuera herido, fuera inmolado y se cumpliera lo del Cristo sufriente de Isaías 53. El castigo de nuestra paz fue sobre Jesús, por su llaga nosotros hemos sido curados. Sin atractivo, para que le decíamos, le desfiguraron el rostro a puñetazos, le escupieron y se burlaban de él. Y él sabía quién había golpeado, aunque tenía un costal en la cabeza.
pero Él enmudeció como cordero que fue llevado al matadero por amor a todos nosotros. Por eso dice Romanos 8, que el Padre no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justificó? ¿Quién los condenará si Cristo es el que murió, mas también el que resucitó y volvió a vivir, el que está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros? Ahora ya sabemos por qué está a la diestra del Padre. Ahora ya sabemos por qué en Apocalipsis dice adorar al Padre y al Cordero que está a su diestra. Y el Espíritu Santo también está delante del trono, los 7 Espíritus de Dios, Apocalipsis 2 y 4, acuérdense. Porque es un solo Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son 3 dioses. Es un solo Dios manifestado en 3 personas para 3 propósitos diferentes. El Padre amó y planeó. Hizo salir a su Hijo de Él mismo, y el Hijo se manifestó en carne y nos salvó, murió y resucitó. Y el Espíritu Santo trabaja en nosotros en la regeneración, nos hace nacer de nuevo, nos forma la imagen de Cristo y nos guía en la vida cristiana. Pero estas 3 personas conforman la misma identidad al único Dios verdadero, bendito por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Amén. Hemos terminado, gracias a Dios, amados hermanos. La gracia y la paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sea con todos los que le aman. El Señor Jesús viene pronto. Sí, Señor Jesús, ven. Amén. ¿Alguien le gustaría cerrarnos con una oración?